Ya estamos de regreso. Doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a nuestro neurólogo Jorge Salazar, quien nos hablará el día de hoy del cerebro de la mujer. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Nidia. Un gusto saludarte a ti, a todo el equipo, a tu público allá en casa. Vamos a hablar del cerebro de la mujer. Pues bueno, estamos precisamente todavía por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. ¿Existe una diferencia entre el cerebro de una mujer y un hombre? Muy buena pregunta. Esa es una pregunta que los científicos y los neurocientíficos se hacen hasta el día de hoy. Hay que tomar en cuenta que el sexo se determina genéticamente. Es decir, hay un par de cromosomas XX o XY que van a permitir definir lo que es el sexo, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, físicamente sí tenemos una diferencia genética. Existe una diferencia en cuanto a las hormonas que se producen entre el cuerpo del hombre y la mujer. La mujer produce otro tipo de hormonas que estimula otro tipo de cambios. Estas hormonas tienen influencia sobre los órganos genitales, la distribución de la grasa, la distribución del cabello, por ejemplo, cambios en la voz, ciertos rasgos, ¿no? Entonces, evidentemente, físicamente tenemos diferencias, genéticamente tenemos diferencias. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo impacta al cerebro? Un punto muy importante que yo creo que hay que destacar, Nidia, es que no debemos caer en el neurosexismo, es decir, tomar como base las diferencias estructurales en los cerebros entre el hombre y la mujer que ciertamente existen como la base para establecer una diferenciación o tratar de explicar el por qué unos actúan de una manera y otros de otra. Tomando en consideración esto que te digo, sí han habido algunos estudios a lo largo de la historia, porque este es un tema antiguo. Yo te podría decir que el doctor Paul Broca cuando estudiamos anatomía, hablamos de unas áreas de la corteza cerebral que se llaman las áreas de Broca. El doctor Paul Broca, que era un neurólogo dedicado al estudio, ¿no?, del funcionamiento de la corteza cerebral, decía o sostenía que el peso del cerebro promedio de las mujeres era menor que el de los hombres, ¿no? Y que esto podría explicar muchas cuestiones, ¿no?, de por qué las mujeres son de determinada manera o el varón de determinada manera. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque si bien es cierto, pueden haber diferencias en cuanto al tamaño y que esto se puede explicar en función a la talla del individuo, es la interpretación que nosotros le damos a los hallazgos. Hay otros estudios más actuales. Hubo uno en el año 2013, un poquito polémico, en donde decía que las conexiones entre los diferentes grupos de neuronas eran diferentes. Es decir, que en los varones había más una conexión. Hay que recordar que el cerebro está dividido en dos estructuras, que son los hemisferios, y tenemos un hemisferio izquierdo y derecho, y cada uno lleva a cabo ciertas funciones. Entonces decían que en el hemisferio, la conexión interhemisférica entre las neuronas de un hemisferio estaban más desarrolladas en el varón. En cambio, entre las mujeres era más una conexión interhemisférica, ¿no? Y ellos ponían o postulaban que esto podría explicar por qué, por ejemplo, el hombre es un poco más activo o tiene ciertas ventajas con respecto a ciertas tareas y por qué las mujeres, por ejemplo, son más comunicativas, ¿no? Hay otros estudios que hablan de que las áreas del lenguaje están más desarrolladas en las mujeres. Bueno, no es un secreto que digan que las mujeres son más platicadoras, ¿no? O que el promedio de palabras que emiten, yo no estoy de acuerdo con esa teoría, pero bueno, eso es lo que dicen estos científicos, ¿no? Y esos hallazgos pues sirven para hacer todo tipo de conjeturas. Yo creo que sí existen diferencias, bueno, existen diferencias genéticas, existen diferencias biológicas, como es sabido, pero eso no puede definir el por qué unos actúan de una manera. O sea, hay muchos otros factores. Existen factores psicológicos, factores sociales, tiene que ver mucho la alimentación, el desarrollo, ¿verdad?, las enfermedades, si es un cerebro, ¿verdad?, que ha recibido la alimentación, que ha recibido un buen trato, que en casa ha recibido una educación, una formación. Pues lógicamente el desarrollo de esta persona, cuando tiene todos los elementos, va a ser muy superior, ¿verdad?, al de una persona, al de una persona que no los tiene, y no definirlo exclusivamente en función
a si se es hombre o si se es mujer. Yo creo que todos tenemos el mismo potencial. Yo creo que son más las semejanzas entre el cerebro del hombre y de la mujer, y que obviamente van a haber diferencias, y en esa diversidad pues está la riqueza, ¿no?, como sociedad. Entonces en términos generales podemos decir que sí, que existen algunas diferencias, pero que son mucho mayores las coincidencias que las diferencias entre el cerebro de un hombre y de una mujer, y que hacen falta más estudios. Yo creo que no podemos tomar esto como una verdad absoluta, se tiene que investigar, y quizás eso pueda servirnos para comprender el predominio de ciertas enfermedades, porque hay que decirlo, hay ciertas enfermedades que se presentan más entre hombres o entre mujeres, porque hay diferencias físicas, no solo cerebrales, sino de otro tipo. Doctor, y hablando de la concentración, también se dice, ¿no?, pues que las mujeres pueden hacer muchas cosas al mismo tiempo y los hombres no. ¿Eso también influye? Sí, como te comentaba, una de las teorías dice que hay una mayor conexión entre los hemisferios cerebrales, o que tienen desarrolladas ciertas áreas relacionadas con la atención o con la comunicación, y por eso se dice que pueden desempeñar diversas tareas al mismo tiempo. Pero yo creo que los hombres también lo pueden hacer. O sea, yo creo que influyen muchos factores, no solamente la estructura cerebral. Es decir, sí hay diferencias estructurales, pero esas diferencias en las estructuras de nuestros cerebros no explican completamente el por qué las mujeres son de determinada manera y los varones son de determinada manera. Esa es mi opinión, y yo creo que es algo en lo que los científicos están de acuerdo, ¿no?, y lo han manifestado. Yo creo que es algo que se tiene que investigar todavía más. Se tiene que seguir investigando. Y en el caso, por ejemplo, de los niños y las niñas. Sí, definitivamente hay diferencias, sobre todo antes de la pubertad, ¿no?, o después de la pubertad. No es un secreto, ¿verdad?, que el cambio que producen las hormonas en el cuerpo afecta al cerebro, ¿no?, y que algunas enfermedades se relacionan, algunas de ellas genéticas, otras tienen que ver con la producción hormonal, y algunas otras ya en la etapa del adulto mayor pues predominan en las mujeres, ¿no?, o ciertos cambios en cuanto al estado de ánimo. Entonces sí hay diferencias, definitivamente sí hay diferencias, pero te repito, creo que son más las coincidencias que las diferencias entre el cerebro de uno y otro. Y no perder de vista que la biología no es lo único que define al ser humano, ¿verdad? Ciertamente nos establece ciertas limitaciones, pero existen muchos otros factores, ¿no?, factores culturales, factores sociales, factores que tienen que ver desde luego con la educación, con la formación, con el aprendizaje. Por eso es tan importante que como sociedad construyamos entornos saludables, sobre todo para los niños desde la infancia y desde la casa. A veces le dejamos la tarea solo a los maestros, y yo creo que la mejor educación empieza en casa. ¿Sí? Y luego también a veces pues los papás le encargan la tarea a los abuelitos o a los hermanos mayores. Es correcto. Aunque en ese tema pues hay que tomar en cuenta pues, los cambios que tiene la sociedad. Hay muchas mujeres, ¿verdad?, afortunadamente se han incorporado, ¿verdad?, al mercado laboral, y esto está cambiando de alguna manera el funcionamiento de muchas familias, pero bueno, ese ya es otro tema. Así es. Pero en términos generales sí te puedo decir que hay diferencias, definitivamente sí hay diferencias entre el cerebro de un hombre y de una mujer, pero que son mucho más las similitudes que las diferencias entre los cerebros, y que no podemos tomar en cuenta estas diferencias como la base para considerar que unos son mejores o peores, ¿verdad? Es correcto, doctor, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos la siguiente semana. Gracias, Nidia, nos vemos la próxima semana. Es nuestro neurólogo Jorge Salazar. Tenemos más información, le cedemos los micrófonos en este momento a Fátima Ramírez.